estuvimos viendo cómo podíamos derivar una suma de funciones, suma algebraica, una multiplicación, una división y también una composición. Y también todo junto. Bueno, nos queda algo por ver que no aparece ni en la tabla de derivadas que vimos en la primera clase, ni ayer, que son estas funciones que se llaman potenciales exponenciales. Tienen un nombre un poco raro, es una mezcla de una y una. Cuando las vean ya van a darse cuenta de que no es nada raro, lo han visto en algún momento, ¿sí? Y vamos a ver el método que tenemos que aplicar para derivar estas funciones. Entonces, vamos a arrancar con dos funciones, f y g, que yo le voy a pedir un poco más de lo que venía pidiendo para las funciones de ayer, que eran la u, la b, la w. Ayer siempre pedía que fueran continuas. Y a lo último vimos qué era ser derivable. Una función era derivable si en cada punto, en este caso del intervalo AB, existe la derivada, se puede calcular. O sea, es una condición más exigente que ser continua. De hecho, ayer vimos dos ejemplos donde teníamos dos funciones que eran continuas y que tenían problemas de derivabilidad. Si uno las graficaba, esos problemas aparecían, por ejemplo, cuando aparecía una especie de cambio abrupto en la pendiente. Por ejemplo, con las funciones donde hay un dibujo que es como un pico de una montaña, podría ser, ¿sí? Bueno, en este caso hoy, para esta f y g, les vamos a pedir que sean derivables, que no tengan ese comportamiento de pico o un cambio abrupto en la pendiente, ¿sí? Bueno, y con esto que voy a hacer, voy a considerar la siguiente función, que va a ser igual a f de x elevado a la g de x. Y lo que quiero es ver cómo puedo derivar esto. Si en lugar de f de x yo tuviera acá una e, el número de Neper, o una a, que fuera un número real, uno podría derivar eso aplicando la regla de derivación que aparece en la tabla de derivadas. Si fuera la e a la x, en la tabla de derivadas dice que la derivada de e a la x es la misma e a la x. Y si fuese a a la x, la derivada es la misma a la x por el logaritmo natural de la base, que sería el a. Bueno, como acá las dos cosas dependen de x, esas reglas no valen. Hay que hacer otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmo de los dos lados, a la izquierda y a la derecha. Y cuando nosotros aplicamos logaritmo a la derecha, ¿sí? Tenemos el logaritmo de una potencia. Y hay una propiedad de logaritmos que nos dice que cuando tenemos el logaritmo de una potencia, lo podemos escribir como el logaritmo de la base, logaritmo de la f, y la potencia baja al nivel del logaritmo. Perdemos de alguna manera la potencia y pasa a estar aquí como un factor de una multiplicación. Entonces, con esta función lo que hacemos es aplicar logaritmo de los dos lados. ¿Por qué de los dos lados? Porque si nosotros aplicamos algo nuevo, tenemos que aplicarlo en los dos lados para mantener la identidad, para mantener la igualdad de la que arrancamos. Una vez que tenemos esto escrito de esta forma, si queremos hacer algún tipo de cuenta, se puede. ¿En qué sentido? Si alguien quiere acá hacer alguna distributiva, si se puede y demás, es posible. Pero nos tenemos que ordenar. ¿A qué me refiero? Tengo la función, aplico logaritmo de los dos lados, con esto bajo el exponente de la potencial exponencial que tengo acá. Si quiero hacer cuentas, las hago, y una vez que terminé de hacer cuentas y digo, bueno, ya está, terminé de acomodar la expresión, ahí voy a derivar. Y una vez que entro a derivar, me pongo a derivar y no mezclo derivadas con arreglos algebraicos. Es por eso que le digo que tienen que ser ordenados. Aplicamos logaritmo de los dos lados, bajamos el exponente. En este caso yo no tengo posibilidades de hacer ninguna cuenta porque no sé quién es la g. Entonces lo que voy a hacer acá, una vez que bajé el exponente, es derivar a la izquierda y derivar a la derecha. ¿Por qué de los dos lados? Por la misma razón por la que apliqué logaritmo de un lado y del otro, para mantener la igualdad. Entonces, voy a derivar con respecto a mi variable independiente, ¿sí? Que es la x.
Cuando derivo de este lado, de la izquierda, tengo el logaritmo de y. ¿Quién es y? Es y de x. Entonces, si voy a la tabla de derivadas que ayer, digamos, podríamos haber construido, esa que en el apunte dice, en vez de f de x, dice f de u. Si ustedes van ahí, se fijan cuál es la derivada del logaritmo de u, les va a decir 1 sobre u por u'. ¿Por qué? Porque esa u es una función que depende de la x. Cuando teníamos solo logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x es 1 dividido x. ¿Qué pasa cuando no tenemos x? Tenemos que aplicar la regla de la cadena que ayer vimos. Entonces, con esa tabla, si quieren usar la que tiene la letra u en lugar de la tabla con la x, derivamos aquí el logaritmo de y. ¿Cómo lo vamos a derivar? Con esa tabla que dice 1 sobre u por u'. Como acá la letra es y, ponemos 1 sobre i por i'. Derivado del lado izquierdo, importante que aparezca la i'. ¿Por qué tiene que aparecer? Porque esto no es x, y entonces estoy aplicando la regla de la cadena. De la derecha tengo que derivar. ¿Qué tengo acá? Tengo una multiplicación. ¿Cómo derivo una multiplicación? Por la regla que vimos ayer. Derivada de la primera función, que es la g en mi orden. Entonces pongo g'. Por la segunda, como está, el logaritmo de f de x. Primera derivada por la segunda sin derivar. Luego, en la multiplicación aparece una suma, más la primera sin derivar, viene acá, por la derivada de la segunda. Y acá tengo logaritmo de f de x. Mismo problema que cuando tengo el logaritmo de y. Es una función compuesta. ¿Cómo la voy a derivar? Usando la regla de la cadena o esa tabla de derivadas en las que ustedes tienen la letra u. ¿Cómo se deriva esto? Será 1 dividido el argumento del logaritmo, 1 dividido f de x, por la derivada de ese argumento, de la f. Entonces pongo f'. Con esto logré derivar izquierda y derecha de esta expresión que vino de mi función original, que era la potencial exponencial. ¿Qué es lo que teníamos que obtener? Bueno, la derivada, dice acá en el cartelito, derivada de función potencial exponencial. La derivada de la y. Bueno, acá aparece la y', que es la derivada de la y. Pero no está sola, tenemos 1 sobre y. Y entonces lo que vamos a hacer es despejar el y'. De manera que este y que está aquí dividiendo, lo pasaremos para el otro lado multiplicando. Pero multiplica a todo esto, a toda esta suma. Entonces por eso vamos a poner un par de corchetes aquí, y esta y va a aparecer aquí multiplicando. A la derecha, o pueden ponerlo acá a la izquierda, no hay problema. Entonces fíjense, y', que viene de acá, se quedó sola ahora. Todo esto es lo mismo que está dentro del corchete, y acá aparece la y multiplicando. En el siguiente paso, lo único que está hecho es el cambio de la y por lo que es la y, la función. Y entonces de esa forma tenemos una fórmula, si quieren, para derivar funciones potenciales exponenciales. Si alguien se la acuerda, fantástico. O si alguien quiere, cada vez que necesita derivar algo de este estilo, viene y mira la fórmula y la usa, no hay problema. A veces acordarse de esto es medio difícil, y otras veces tener la mano y uno se pierde. ¿Quién es la G? ¿Quién es la F? Por ahí es más conveniente acordarse el procedimiento, ¿sí? E ir repitiéndolo cada vez que uno necesita. Especialmente para no perderse acá, si tengo que agregar el logaritmo, si tengo que derivar o qué tengo que poner, ¿sí? Entonces, opciones hay varias a la hora de derivar esto. O se acuerdan la fórmula o se acuerdan el procedimiento. O miran la fórmula, ¿sí? Y la fórmula esta no aparece en la tabla porque es un lío, porque en general conviene más... sí, compartido, había tocado la pantalla más. Conviene más acordarse el procedimiento, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar ese procedimiento para ver cómo funciona con una F y una G particulares.
Yo aquí tengo y igual a x al cubo, todo elevado a la seno de x. Hay al menos dos opciones para derivar esto. Aplicando el procedimiento, yo la voy a tomar así nomás y la voy a derivar. Con el procedimiento que recién vimos. Aplico logaritmo natural de los dos lados. Entonces, cuando aplico logaritmo natural del lado de la y, me queda logaritmo natural de y. Cuando aplico logaritmo natural del lado de la expresión que es potencial exponencial, yo aquí lo escribí, logaritmo, ¿sí? Y después recién bajé el exponente, que en este caso es el seno. Bajo acá, seno de x por logaritmo de x al cubo. No quiero hacer ninguna cuenta más. Existe la posibilidad de hacer una pequeña cuenta acá, si uno quiere, pero no la voy a hacer acá. ¿Sí? Después les cuento, por ahí ya se dieron cuenta cuál es la cuenta que se puede hacer. No debería generar problemas en el resultado final. Simplemente me voy a quedar con esto y lo que voy a hacer es ahora derivar de un lado y del otro. Entonces, derivo miembro a miembro. El miembro de la izquierda tiene como derivada 1 sobre i por i', derivada del logaritmo de una función compuesta. ¿Quién es la función compuesta acá? La i de x. ¿Y por qué es compuesta? Porque es todo esto, ¿sí? Del lado derecho derivo que tengo una multiplicación entre dos funciones. La primera se deriva por tabla, seno de x me da el coseno, por la segunda como está, que es el logaritmo del x al cubo, más la primera como está, que es el seno de x, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es 1 sobre el argumento, que es x al cubo, por la derivada del x al cubo, ¿sí? La derivada del x al cubo es 3 por x cuadrado. Yo aquí cambié el orden, si alguien prefiere poner el seno de x al principio y esto después, no hay ningún problema, estamos trabajando con números reales, podemos cambiar el orden en el que sumamos y en el que multiplicamos. Bueno, el siguiente paso, lo único que está hecho es un poco de simplificación, ¿sí? El 3 se quedó aquí y la x cuadrado con la x al cubo se pueden simplificar. Me puedo quedar con esta expresión, que está un poquito más limpia que esta otra, que tiene acá un montón de cuentas, y lo que tenemos que devolver como resultado es la derivada de la y, o sea, la y'. Y lo único que hacemos es la y, la pasamos para el otro lado, multiplicando a todo. Y en lugar de poner la y justamente, ponemos la expresión de la y, que es x al cubo por seno de x. Y de esa manera tenemos nuestra derivada. Si alguien dice, no, para mí es más fácil pensar que la x al cubo es la f y el seno de x es la g, voy a la fórmula, miro la fórmula, reemplazo, hago las cuentas y le da lo mismo, no hay ningún problema, se puede hacer. Les decía al principio, uno tiene la opción, en este caso, de trabajar la expresión algebraicamente un poquitito acá y escribirla de otra manera y empezar a derivar esa otra función. Acá lo que tenemos es una potencia de potencia, de manera que uno puede resolver eso escribiendo la base elevada a un nuevo exponente que es la multiplicación, 3 por seno de x. Y derivar eso, y va a obtener lo mismo, no hay problema. Si no hacía esta cuenta, también podría haber aplicado una propiedad de logaritmos en este paso, aquí en el segundo, antes de empezar a derivar. ¿Cuál era la propiedad del logaritmo? El logaritmo de x al cubo, el 3 bajaba para aquí, y me iba a quedar 3 por el seno de x por el logaritmo de x. O el seno de x por 3 por el logaritmo de x. Y uno tendría que haber derivado eso. Distintas opciones, no hay problema con cuál apliquen, deberían llegar al mismo resultado porque las tres cosas son lo mismo, digamos, desde el punto de vista de la función. Vamos a aplicar este procedimiento de las derivadas de funciones potenciales exponenciales para justificar algo que en la tabla de las derivadas está ahí. Yo les dije, créanmelo, es así, pero no las calculamos a esas derivadas por el incremento, por la definición, como vimos el otro día. Nos quedaron algunas que yo les dije que era difícil hacerlo por incremento. Bueno, con este procedimiento, por ejemplo, podemos calcular la derivada del i igual a x a la alfa, siendo alfa cualquier número real, ¿sí? Distinto de 0. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vimos recién. Planteamos nuestra función, i igual a x a la alfa. El procedimiento dice, aplique el logaritmo en cada uno de los miembros. El logaritmo de i
logaritmo del x a la alfa. Cuando aplico el logaritmo de x a la alfa, propiedad del logaritmo me dice que el alfa, el exponente, baja a la altura del logaritmo. Acomodé esto y entonces ahora derivo de un lado y del otro, a la izquierda y a la derecha. Logaritmo natural del i, como el i es función compuesta, como la u que aparece en la tabla esa nueva, la derivada es 1 sobre i por i', y de este otro lado, de la derecha, nos queda alfa, que es un número, por el logaritmo de x. El logaritmo de x sabemos que tiene como derivada 1 sobre x. De manera que la derivada de la derecha queda facilita. Alfa por 1 sobre x, que lo podemos escribir como alfa sobre x. Y de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la i'. Despejamos la i', pasamos la i para el otro lado multiplicando, cambiamos la i por lo que es x a la alfa y operamos acá. X a la alfa con x a la 1, tenemos una división de potencias de igual base, restamos exponentes. Alfa menos el 1, que no está escrito acá, pero existe, está ahí. Aunque no se vea, está. Y entonces nos queda la fórmula que tenemos ahí escrita en las tablas de derivadas de potencia, de funciones que son potencias, ¿sí? Y la obtuvimos o la justificamos con este procedimiento porque antes no la habíamos sacado esa derivada con el incremento, ¿sí? También uno puede justificar la derivada de la exponencial, la a a la x, o la de la e a la x, ¿sí? Mismo procedimiento. Supongamos que vamos con la de la a, donde a es cualquier número real, que incluso puede ser e, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomamos la función i igual a la x, logaritmo de un lado, logaritmo del otro. Logaritmo de i, logaritmo de la a la x. Propiedad del logaritmo, la x baja adelante del logaritmo, ¿sí? Y ahora derivamos de los dos lados. La derivada del logaritmo de i es 1 sobre i por i'. Nunca se olviden de i', ¿sí? Pues si se lo olvidan nos quedamos sin derivada. Del lado derecho tenemos x por logaritmo de a. X es la variable, ¿sí? Logaritmo de a es un número. Ayer vimos cuando aprendimos las reglas de derivada de producto, que cuando teníamos un número multiplicado por una función, el número salía y uno derivaba la función. Y en la tabla de derivadas, la tabla básica, tenemos que la derivada del x es 1. E incluso la calculamos en la primera clase de derivadas. Entonces, la derivada de x por logaritmo natural de a es solo el logaritmo natural de a. O logaritmo natural de a por 1, si quieren, que es la derivada de la x. Bueno, y de acá ya tenemos lo que necesitamos, ¿no? Porque la i' la despejamos, nos queda el logaritmo natural de a por i, y cambiamos la i por lo que es la i, la a a la x. Y ahí nos aparece la formulita que ustedes tienen ahí en la tabla básica de derivadas, de función exponencial, y que no la habíamos obtenido por incremento, ¿sí? En particular, si el a es el número e, ¿sí? Es cuestión nada más de calcular el logaritmo natural del e. Y como el logaritmo natural tiene base e, esto vale 1, y entonces simplemente nos queda que la derivada de e a la x es el mismo de a la x, ¿sí? Bueno, esto para las derivadas de las funciones potenciales exponenciales. De esto no tenemos nada más para hacer. Hay varios ejercicios en la práctica para hacer esto. Y lo que vamos a ver ahora es algo que se llama el teorema o la fórmula de la derivada de la función inversa. ¿Para qué la vamos a ver? La vamos a ver para poder justificar otras fórmulas de derivadas que también ustedes tienen en la tabla de derivadas. En la tabla de derivadas aparecen la derivada, por ejemplo, del arcoseno, del arcocoseno, del arcotangente, esas funciones que eran las inversas de las trigonométricas. Bueno, ahí aparece una formulita, lo que vamos a ver es cómo podemos obtener esos resultados que aparecen ahí. Y para obtenerlos necesitamos esta fórmula que vamos a ver acá. Fíjense, f de nuevo es una función que va del intervalo a BNR derivable. Y algo más le pedimos, invertible o inversible, como lo quieran decir, ¿sí? Bueno,
Entonces, ahora nos tenemos que acordar un poquitito de lo que vimos en la unidad 1, cuando nosotros tratamos el tema de las funciones inversas. ¿Cómo era que uno tenía que salir a buscar la inversa de una función? Uno lo que hacía era, dada la función igual a f de x, lo primero que hacíamos era despejar la x. Entonces, supónganse que yo pude despejar la x de acá, la dejé sola, hice un montón de cuentas con esta f para que se fuera para el otro lado, y me quedó otra función que yo le estoy llamando g. ¿Sí? O sea, de acá para acá lo que hice fue despejar la x. Dependiendo de lo que yo tenga como f, voy a tener que hacer cuentas. Multiplicar, dividir, pasar, no sé, cuadrados como raíces. Esta g representa justamente lo que obtuve cuando despejé la x. Ese era el primer paso para lograr la inversa. Pero había algo más que uno hacía. Uno decía, bien, despejo la x, una vez que logré despejar la x, intercambio las variables. Donde tengo x pongo y, donde tengo y pongo x, y esa nueva función, que sería igual a g de x, esa es mi inversa. Bueno, en esto que estamos haciendo acá, nos vamos a quedar un poquito acá, con esta parte. Ahora, con la inversa sí, uno hacía este cambio de variables. Ponía en lugar de la y la x, y en lugar de la x ponía la y le llamábamos f a la menos 1 de x para decir que era la inversa. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos ver cómo podemos obtener la derivada de esta nueva función a partir de la función f. Entonces, acá simplemente vamos a pensar en esto. Miren este cociente, delta de x sobre delta de y. Este cociente, que no es el cociente incremental, es justamente el inverso, es lo mismo. 1 dividido el delta de y sobre el delta de x. Se ve que es lo mismo, si yo hago la división 1 dividido delta de y sobre delta de x, división de fracciones, me queda delta de x sobre delta de y. Y fíjense que cuando el delta de x se va a 0, esta parte se va a ir a 0, ¿sí? Y el delta de y se tiene que ir a 0 no tanto por esta cuenta, sino porque estamos relacionando acá la x y la y. Cuando esto se va a 0, la x se tiene que ir a 0, y cuando el delta de y se va a 0, el delta de x también. ¿Eso por qué lo digo? No tanto por la cuenta, sino porque la función es continua. ¿Y por qué sé que la función es continua? Porque aquí puse que es derivable, y ayer vimos que una función derivable sí o sí iba a ser continua. ¿Y qué es lo que me dice esto? Que cuando yo tomo un punto y el delta de x, después lo voy achicando, ¿sí? Me voy acercando desde el x más x0 o del x menos x, desde el x al x0, ¿sí? Cuando el delta de x se achica. Y los puntos sobre la gráfica se van achicando también, ¿sí? El p se acerca al q. La distancia entre el p y q se hace 0, pero el p se acerca al q. Esto es lo que nos está diciendo acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a volver a tomar este cociente, que no es el incremental, sino el que está al revés, delta de x sobre delta de y. Voy a tomar lo mismo que es 1 sobre delta de y sobre delta de x. Esto es lo mismo que esto. Y voy a tomar el límite para delta de y tendiendo a 0 acá, y lo mismo acá. El límite para delta de y tendiendo a 0. Con esto, ahora lo voy a mirar. Me voy a concentrar en qué dice acá. Dice delta de x sobre delta de y. Es el cociente incremental de ¿quién? Podríamos pensarlo de la función x, cuya variable ahora es la y. Nosotros siempre trabajamos con una y que es y de x. Pero cuando despejamos acá nos queda una x que depende de y. Entonces, esto que tenemos acá, delta de x sobre delta de y, es la derivada de la x con respecto a la variable y. Aquí tenemos el límite para delta de y tendiendo a 0, de 1 sobre delta de y delta de x. Esto es simplemente porque es la misma cuenta. Aquí en este igual lo que hay es una distribución del límite. Tenemos una división, el límite de 1 dividido el límite de lo de abajo, y el límite de 1 es el mismo 1 porque es constante.
Y aquí abajo aparece lo que ya hemos usado y vimos en la primera clase de derivada, el cociente incremental de la y con respecto a la x. Y ese es nuestro conocido desde hace unos días, es la derivada de la función. ¿Ah? Okay. ¿Alguien quería comentar algo? Aquí tenemos la derivada de la función y con respecto a x. Y entonces, miramos lo que tenemos a la izquierda y miramos lo que tenemos a la derecha. Y pensamos que era la x. La x había salido de despejar la y, y esta x igual a g de y es el paso anterior a obtener la función inversa. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es una fórmula que nos permite calcular la derivada de la inversa de la f, que yo le llamé g, a partir de la derivada de la f o de la y, que es la que conozco. Y eso es lo que vamos a usar, nada más. ¿Sí? Que lo podemos escribir así, si quieren, x', 1 sobre y', me quedo con la primera y con la última. Y también le podemos poner los nombres f y g que están aquí arriba, ¿sí? G' de y, f', y esta es la inversa. La g es la inversa de la f. Esta es la fórmula que vamos a usar, o esta si quieren, es lo mismo, 1 sobre f' igual a la y derivada de la inversa. Y fíjense en los detalles, acá dice x' de y y acá y' de x. Y bueno, eso ya se lo dije. Vamos a ver esta fórmula, ¿para qué nos sirve, digamos? Y cómo la vamos a usar para ver las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Y ya vamos a ver esto que les pongo en ese último puntito, en algún momento es necesario volver a la variable original, ¿sí? Eso es importante, pero ya se la voy a remarcar. Vamos a hacer un ejemplo de la derivada de una función que nosotros no necesitamos calcular con esta fórmula, pero lo vamos a hacer para ver cómo funciona. Yo aquí estoy considerando y igual a la raíz cúbica de x. ¿Por qué no necesito aplicar otra fórmula? Porque esto se puede escribir como x a la 1/3, y voy a derivar eso, o puedo derivar eso, usando la tabla básica de derivadas que vimos en la primera clase de derivadas, ¿sí? Pero, como les digo, lo vamos a aplicar a este caso para ver cómo funciona el método, antes de ir a meternos con las trigonométricas inversas, que tienen un truquito más por ahí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. El procedimiento es, empiezo como para buscar la inversa, o sea, despejo la x. Tendré que hacer más trabajo o menos trabajo dependiendo de la función con la que esté trabajando. Entonces aquí simplemente la raíz cúbica pasa para el otro lado como cubo y nos queda x igual a y al cubo. Me quedo ahí, no cambio letras, ¿sí? Me quedo como x igual a y al cubo. Despejé la x. Si yo estuviese buscando la inversa, lo que haría es sí, cambio las letras y digo la inversa es con las cambiadas de letras. Pero no, nosotros acá en esto vamos a despejar la x y nos quedamos con el despeje de la x. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a derivar en los dos lados. Vamos a derivar a la izquierda y a la derecha. Pero vamos a derivar pensando que ahora nuestra variable independiente es la y. Entonces, aquí cuando derivamos la x no vamos a poner 1, vamos a poner x'. Y cuando derivamos la y, la vamos a derivar como era antes la x. Si acá yo tenía x al cubo, iba a escribir 3 por x al cuadrado. Bueno, la pienso como si fuera la x vieja. Entonces la derivo de esa forma, 3 por y al cuadrado. Derivado, a veces puedo tener más trabajo para derivar, a veces menos, derivo de un lado, derivo del otro. ¿Cuál es el siguiente paso? Usar la fórmula que vimos recién. La que me decía que 1 sobre y' de x era lo mismo que x' de y. 1 sobre y' de x' de y. Eso lo dice la fórmula esa 1, que es la derivada de la función inversa. ¿Qué hice yo aquí? Puse lo que me dio la x' de y. Tengo el enchufo acá. Y entonces, ¿cuál era mi objetivo? Porque a lo mejor ya me perdí de todo esto. Mi objetivo era calcular la derivada de la y, o sea, obtener la y', ¿sí? La y'. Entonces me quedo con el primer miembro y con el tercero. O sea que me queda y', 1 sobre y' igual a 3 por y cuadrado.
Y en el siguiente paso yo simplemente lo que hice fue, el y' lo pasé multiplicando y el 3x² lo pasé dividiendo. Y entonces acá me queda y' igual a 1 sobre 3y². Y de esta manera obtuve la derivada, ¿sí?, de esta función. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta función, y igual a la raíz cúbica de x, depende de la x. Y acá, en esta cuenta, se me fueron las x, no hay ninguna x. Entonces, algo que yo les había escrito anteriormente, es muy importante en esta cuenta, donde yo despejé la x y no volví, no cambié variables, porque en la inversa, yo solo despejé la x. En el último paso, una vez que sé quién es la derivada de la función que estoy buscando, tengo que volver a la variable del problema, a mi variable original, que es la x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para volver a las variables originales? Vamos a usar los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que y es igual a la raíz cúbica de x. Eso lo vamos a usar. ¿De qué manera? Venimos acá, cambiamos la y por lo que es la y, raíz cúbica de x, operamos algebraicamente y vemos qué nos queda. Fíjense que si en lugar de poner aquí, de poner acá y² pongo justamente la raíz cúbica, me va a quedar x elevado a la 2/3. O si ustedes quieren, la raíz cúbica de x elevada al cuadrado. Y esa es la derivada de esta función que uno podía calcular por la fórmula de la derivada del x a la alfa, ¿sí? Bueno, como les dije, la idea no es aplicar este procedimiento para calcular las derivadas que ya sabemos calcular, ¿sí? No lo vamos a aplicar para eso, pero les quería mostrar cómo funciona. El método dice, primero despejemos la variable x. Bien. Segundo, una vez que despejamos, derivamos en los dos lados con respecto a la nueva variable y. Una vez que derivamos en los dos lados con respecto a y, usamos la fórmula de la derivada de la inversa, 1 sobre y' igual a x' de y. Nos va a quedar algo que va a depender de la y. Y tenemos que volver en el último paso a nuestra variable original, a la x. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazando la expresión la y por algo de los datos que teníamos al principio y haciendo cuentitas. En el apunte, además, está hecho también para la derivada de la y a la x, a partir del logaritmo, ¿sí? No la vamos a hacer acá, pero mírenla, y si tienen una duda, después, la próxima clase, me dicen y lo volvemos a mirar o me lo escriben por el foro del Moodle. Tenemos funciones trigonométricas, que también se llaman circulares, el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, que es 1 sobre el seno, la secante, que es 1 sobre el coseno, y la cotangente, que es 1 dividido la tangente. Esas son las funciones circulares o funciones trigonométricas, básicas, ¿sí? Bueno, las básicas en realidad son el seno y el coseno, pero bueno, estas son todas las que tenemos. Cuando vimos inversa también estuvimos hablando de las funciones inversas, cuando vimos funciones, vimos que, primero, estas funciones tienen el seno y el coseno, por ejemplo, dominio todos los números reales, y como son funciones que suben y bajan, son funciones que no son inyectivas, que no son sobreyectivas, y que uno, para invertirlas, necesitaba quedarse con un pedacito del dominio. Uno consideraba un subconjunto de los números reales, por ejemplo, de 0 a pi, o de menos pi medios a pi medios, y en esos subconjuntos del dominio las invertía, por ejemplo, el seno y el coseno. Cuando uno invertía esas funciones, aparecían otras funciones que se llaman circulares inversas o inversas de las trigonométricas, y eran los arcos. Arco seno, arco coseno, arco tangente, son las inversas de las tres primeras, y las otras eran arco cosecante y arco cotangente. Esas funciones, en la tabla de derivadas, ustedes observan que tienen unas derivadas. La pregunta sería, bueno, ¿cómo hago para sacar esas? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el resultado este que vimos del teorema de la derivada de la función inversa para calcular esas derivadas que aparecen ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que queremos calcular es, por ejemplo, la derivada del arcoseno. Y entonces el método que aplicamos recién decía,
despeje la X, o sea, haga un paso casi para invertir, ¿sí? O sea, invertir, como dice acá, obteniendo la función circular inversa sin intercambiar la X con la Y. Esto dicho, como lo dije en el ejercicio anterior, despejo la X, ¿sí? ¿Qué hago después? Derivamos. Cuando hagamos ese despeje, va a pasar que nos va a aparecer alguna de las funciones de aquí, el seno, el coseno, la tangente, la que sea, su inversa justamente, del arcoseno pasamos al seno, del arcocoseno pasamos al coseno. Estas tienen derivadas que conocemos, que están en la tabla de derivadas, y que la realidad es que no vimos cómo salían esas, porque no sabemos manejar las identidades trigonométricas, ¿sí? Pero bueno, nos convencimos que la del seno y del coseno están bien, nos la creemos. Derivamos esa por la tabla. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos recién. Vamos a aplicar la fórmula de la derivada de la función inversa y después vamos a tratar de volver a la variable original del problema. Mismo procedimiento que el que usamos recién ahí con la y igual a la raíz cúbica de x. Vamos a ir a un caso particular. Y igual al arcoseno de x. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar la x. El arcoseno tiene que pasar para el otro lado. ¿Como quién? Como su función inversa. ¿Quién es su función inversa? El seno. Entonces el arcoseno pasa para el otro lado y me queda x igual al seno de la y. ¿Qué hacemos ahora? Derivamos con respecto a la variable nueva, a la y. Derivo x con respecto a y, o sea que me queda x' de y. Derivo el seno. La derivada del seno es el coseno. Como la y ahora es la variable independiente, me quedo ahí, el coseno del y no aparece ninguna y prima. Bueno, a ver. ¿Cómo seguíamos? Habíamos que aplicar la fórmula de la derivada de la inversa, que era esta que está acá. Y' igual a 1 sobre x'. Nuestro objetivo era encontrar y' de x. Entonces, y' de x va a ser igual a 1 sobre x'. Reemplazo x' y me queda 1 sobre el coseno de y. Mismo problema que hace un ratito, esto debería ser con la variable x. Como no me queda con x, hay que hacer algún procedimiento algebraico para volver a la x. Cuando trabajamos con las funciones trigonométricas, tenemos algunas identidades que nos ayudan para hacer cálculos y pasar de una a la otra. Hay una que se llama la identidad trigonométrica fundamental, que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, eso da 1. Y si uno despeja de ahí, puede ver que el coseno de ese ángulo es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. De manera que yo puedo reemplazar el coseno de y por 1 menos el seno cuadrado de y. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. ¿Y por qué lo hice? Bueno, porque como la x me daba que era el seno de y, si ahora aquí el seno lo cambio por x, en lugar de tener seno cuadrado me queda x cuadrado, y entonces ahí sí volví a mi variable original que era la x. Y entonces obtuve una fórmula para la derivada del arcoseno, que es la que ustedes tienen ahí en su tabla de derivadas, y que no la sacamos por incremento, pero la justificamos de alguna manera. ¿Sí? Vamos a hacer otra. La derivada de la función arcotangente. Procedimiento, el mismo que empleamos arriba o el mismo que empleamos con la raíz cúbica de x. Despejamos la x. Entonces el arcotangente pasa para el otro lado como la tangente. Entonces nos queda x igual a la tangente de la y. Una vez que tenemos despejado, derivamos de los dos lados. Derivamos la x y derivamos la tangente. La derivada de x no es 1, ¿sí? Porque aquí x depende de y. Entonces ponemos x' de y. La derivada de la tangente, por la tabla, esa sí la justificamos ayer, por ejemplo, usando la derivada del cociente, es 1 sobre el coseno cuadrado de y. Si alguien quiere poner secante cuadrado de y, es lo mismo, no hay problema. ¿Qué hacemos? Ahora, una vez que derivamos, vamos a usar la fórmula que dice y' de x, porque es lo que estamos buscando, la derivada del arcotangente, como 1 sobre x' de y. Cambiamos, ¿sí? El 1 sobre x' de y me queda que y' de x
es el coseno cuadrado de y, porque toda esta fórmula la pongo aquí abajo en el denominador, hago la cuenta, me quedaría 1 dividido 1 sobre el coseno cuadrado. Y entonces me queda ahí coseno cuadrado de y. Bueno, ¿cómo seguimos? Tenemos que volver a la variable original. Bueno, lo que tenemos como dato es que la x es la tangente de y. Para volver a la variable original acá hay varias opciones. Yo les muestro una, no hay obligación, a veces se puede usar otra. ¿Sí? De nuevo, vamos a usar la identidad trigonométrica fundamental, la que nos dice que 1 es igual al seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo. Fíjense que aquí tengo coseno cuadrado de y, tengo un igual, y en el siguiente paso tengo una fracción. Y me apareció en el denominador seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y. ¿Por qué me apareció? Porque aquí en la primera puedo escribirlo, puedo pensarla como el coseno cuadrado de y sobre 1. Y entonces cambié ese 1 por esta expresión. Seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y. ¿Qué es lo que hice en el siguiente paso? Bueno, en el siguiente paso trato de obtener la tangente, ¿sí? ¿Por qué? Porque x es igual a la tangente. Y yo necesito volver a la x, que las y desaparezcan. Entonces, en el siguiente paso podemos razonar de la siguiente manera. En el numerador y en el denominador dividimos tanto arriba como abajo por coseno cuadrado. Si dividimos coseno cuadrado de y por coseno cuadrado de y, nos queda el 1 que tenemos acá. El coseno cuadrado de y dividido por coseno cuadrado de y nos vuelve a dar 1, que es el que está aquí. Y el seno cuadrado de y dividido el coseno cuadrado de y es la tangente cuadrada de y. Bueno, si me paro acá, estoy como con el mismo problema. Sigue apareciendo la y. Pero justamente como x es igual a la tangente de y, puedo cambiar esto por x, la tangente de y la cambio por x, entonces como tengo tangente cuadrada, me queda x cuadrado. ¿Sí? De esta manera uno obtiene esas derivadas que están en la tabla. Se puede seguir de la misma manera para calcular la del arco coseno, del arco cotangente, del arco secante, todas las que tengan ahí y que no hemos obtenido acá, se calculan de la misma manera. Obviamente a veces acá, en estos pasos, nos puede dar un poquito más de trabajo porque tenemos que pensar cómo es que podemos usar el dato que tenemos para que aparezca acá en esta cuenta. A veces de entrada no sale eso, no se ve tan fácil. Pero es cuestión de mirarlo un ratito, pensarlo y sale, ¿sí? Bueno. Con esto, las derivadas de las inversas y las derivadas de las funciones potenciales exponenciales terminamos. ¿Qué otro tema tenemos en la práctica y tenemos en derivadas? Hay algo que se llama derivadas sucesivas. Para esto nosotros necesitamos partir de una función que vaya del intervalo a b en R y que sea derivable. ¿Por qué? Porque vamos a calcular derivada de la función original y de sus derivadas. Varias. ¿Sí? Entonces, si tenemos la función f y la derivamos, podemos escribir si y es igual a f de x, y' es igual a f' de x, y a veces en algunos libros se encuentra esta notación, d grande de f de x. Es una notación, es una forma de escribirlo, no hay necesidad de usar esto, pueden usar siempre la que venían usando, y' igual a f' de x. En algún contexto, a veces es necesario derivar a su vez esta función, la f'. Entonces, lo podemos hacer, siempre y cuando esta que tenemos acá sea derivable. Entonces, lo que haríamos es calcular la derivada primera de la derivada primera. Y entonces lo que uno obtiene es algo que se llama la derivada segunda. Derivo la derivada y la primera derivada de la primera derivada me queda derivada segunda. Y se nota con dos palitos, en vez de prima, doble prima. Lo mismo para la f segunda. Y acá, si uno usa esta notación, uno pone como d al cuadrado de f de x, que en realidad quiere decir derivada segunda de la función. ¿Y qué es la derivada segunda? La derivada de la derivada que llamamos primera. No, las derivadas que nosotros estuvimos viendo estos días son lo que uno llama en este contexto, cuando aparecen más derivadas, derivada primera. Derivada segunda,
Y obviamente podemos seguir así, siempre y cuando esto que uno tiene acá sea derivable. Si la derivada segunda se puede derivar, es derivable, la derivamos. Entonces nos aparece algo que es la derivada tercera. La anotamos de esta forma o de esta. Y así podríamos seguir, siempre y cuando lo que obtuviésemos fuesen funciones derivables. Yo aquí puse la derivada de orden n, el n puede ser 5, 6, 7, 80, lo que sea. Se escribe así, f como elevado a la n, y la derivada como elevado a la n de f de x. Y se dice derivada de orden n o derivada enésima. Cuando uno está escribiendo así, f', f segunda, f tercera, a veces, si tiene que poner después el número 4, el número romano, acá se arma un poco de lío. Entonces, a veces conviene directamente acá escribir f, y como aquí está escrito, entre paréntesis, el numerito. Uno podría acá, en lugar de escribir f tercera así, escribir f, y entre paréntesis un 3 de x. ¿Sí? Es otra opción. ¿Qué es lo que uno tiene que saber para calcular derivadas sucesivas? Saber calcular las derivadas de orden 1, y después vamos calculando más derivadas. Paciencia, cuidado con los cálculos, y siempre derivar bien. Hay funciones que permiten ser derivadas infinitas veces. Ejemplo, la e a la x. E a la x tiene como derivada e a la x. Y si derivamos e a la x, volvemos a obtener e a la x, y así nos podemos pasar la vida derivando la e a la x. ¿Sí? Y es siempre la misma. Situación parecida con la a la x con a distinto de. Lo que cambia es que ya las derivadas no van a ser iguales, pero siempre las vamos a poder derivar. Las funciones trigonométricas se pueden derivar infinitas veces. La derivada del seno me da el coseno. La del coseno me da el menos seno. La del menos seno me da el menos coseno. Y ahí empiezo otra vez. La derivada del coseno es el menos seno, la del menos coseno es el seno, y otra vez. Bueno, las funciones polinómicas también se pueden derivar muchas veces, pero en algún momento llegamos al cero y se nos termina todo. ¿Sí? Supónganse que arranco con x al cubo. La derivada de x al cubo es 3 por x cuadrado. La derivada de la 3x cuadrado me queda 6x. Y la derivada de 6x me da 6. Y la derivada de 6 me da 0. Y la derivada de 0 es 0. Entonces ahí se me terminó todo. No hay problema. Uno puede decir, bueno, tengo infinitas derivadas, en algún momento son todas 0, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo de algunas derivadas. Aquí fíjense, la derivada cuarta. Nosotros en lo que viene, en la siguiente unidad, que es la de aplicaciones de la derivada, nosotros vamos a seguir calculando derivadas en la unidad 4, en la unidad 5. Vamos a trabajar con algo que se llama la optimización de funciones. En la parte de aplicaciones y en la parte de matemática. Y allí van a haber criterios, que son el criterio de la derivada primera, y el de la derivada segunda, y el de la derivada tercera. Y también, en algunas ocasiones, ustedes necesitarán calcular más derivadas para comprobar alguna cuestión, ¿sí? Entonces, por eso lo estamos viendo ahora, porque lo vamos a aplicar, ¿sí? Lo vamos a necesitar en la unidad 4. Para este caso, yo tomé una función, x al cubo por el coseno de x, y vamos a ver simplemente cómo calcular las derivadas para llegar a la cuarta. Como les dije, es cuestión de paciencia y ordenarnos en el momento de los cálculos. Aquí tengo x al cubo por el coseno de x, tengo una multiplicación, entonces derivo la primera, 3x cuadrado, me queda la derivada, por la segunda como está, más la primera como está, que es x al cubo, por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces yo hice más por menos y puse menos aquí. Si alguien pone más x al cubo y entre paréntesis menos seno de x, está bien igual, no hay ningún problema. El único detalle es que, como aquí yo tengo que derivar hasta la cuarta, si no acomodo un poco la expresión algebraicamente, si no hago las cuentas, el ir dejando cuentas sin resolver me puede provocar un problema grande al final, ¿sí? Tengo que trabajar más, tengo que tener en cuenta distintos signos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo más conveniente es derivar una vez, opero algebraicamente para que me quede limpita la fórmula, sin paréntesis, sin signos que se están operando,
y después vuelvo a derivar. Derivada segunda. Tengo que derivar la derivada primera, entonces acá simplemente se pone derivada segunda y acá voy a derivar. La derivada del 3x cuadrado me queda 6x porque el 2 baja multiplicando al 3. Derivada de esto por el segundo como está, que es el coseno, más el primero como está, que es el 3x cuadrado, por la derivada del coseno, que me da el menos 0. Por eso aquí el menos. Ya derivé este producto. Ahora voy a derivar el x al cubo por el seno de x. Y cuidadito con este signo. Derivada del x al cubo es 3x cuadrado por la derivada del, por el seno como está, perdón, no derivo nada, es derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está, x al cubo por la derivada del segundo. X al cubo, la derivada del segundo es el coseno, ¿sí? Como había un menos aquí, y lo que hago al derivar un producto es generar una suma, ese menos me cambia los signos de las dos cosas, ¿sí? Por eso aquí aparece un menos. Estamos, es x al cubo por la derivada del seno, que es coseno. Si uno no mira el signo, es sin el signo. X al cubo coseno. Pero como aquí hay un menos adelante, aquí aparece un menos. Antes de derivar otra vez, me fijo a ver si puedo reducir la expresión un poquitito. Fíjense que hay dos expresiones donde tenemos 3x cuadrado seno de x, 3x cuadrado seno de x, tienen el mismo signo, los opero, me queda aquí menos 6x cuadrado seno de x y este otro baja acá sin problemas. ¿Por qué conviene hacer la cuenta? Porque si yo no hago la cuenta en el siguiente paso, porque me pidieron la derivada cuarta, tengo que derivar 4 términos y estos dos del medio son productos. Entonces me conviene juntarlos acá y tener un solo producto en lugar de dos de acá. Ya va a tener además otros dos productos a los costados, digamos, ¿sí? Entonces por eso conviene revisar, hacer la cuenta y antes de seguir adelante. Derivada tercera. Tengo que derivar el 6 coseno de x. Es un producto. La derivada de 6 por x es 6. Por el segundo como está, más el primero por como está, que es 6x, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Hasta ahí, listo el primero. Vamos al segundo. Derivada del 6x cuadrado, baja el 2, me queda 12x, por el segundo como está, más el primero como está, 6x cuadrado por la derivada del seno, que es el coseno. Fíjense que este menos se repartió acá y acá. Cuidado con eso. Y acá tengo x al cubo por coseno de x. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado por el segundo como está. Más el primero como está, que es x al cubo, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Aquí tengo un menos. Y el menos seno tiene otro menos, y por eso aquí me queda más. Cuidado con los signos, insisto, a veces uno acá se pega una perdida, y los signos se nos pierden en el camino, ¿sí? Los olvidamos, los calculamos mal. Mismo consejo de antes, misma sugerencia, operen algebraicamente para achicar un poco todo esto. Fíjense que tenemos 6 términos, todos con productos, casi todos, entonces achiquemos todo lo que podamos. Este no podemos achicarlo. El 3x cuadrado y el 6x cuadrado coseno de x se pueden operar. Menos 6, menos 3, menos 9. Tenemos 6x coseno, 6x seno y 12x seno. Son 18x seno negativos porque tenemos dos negativos acá. Y este queda solito. Bien. Al menos de 6 me quedaron 4. Derivada cuarta, un paso más. Un paso más, yo aquí el 4 lo escribí en números romanos, pero si ustedes quieren escribirlo con números arábigos, el 4 de toda la vida y entre paréntesis, no hay ningún problema, se puede igual. Y vamos a empezar. La derivada del 6 coseno es el 6 que viene y derivo el coseno, que es menos seno, por eso el menos acá. Derivada de 18, x seno. La derivada del 18x es 18 por el seno como está, el menos se queda, más el primero como está, que sería 18x por la derivada del segundo. La derivada del segundo es el coseno. Y entonces este menos viene porque estaba delante de él. Ya derivé este que tenemos acá. Vamos al menos 9x cuadrado coseno. La derivada del menos 9x cuadrado me quedará menos 18x por el segundo como está. Más el primero como está, que sería menos 9x cuadrado
por la derivada del coseno, que es menos seno. Menos por menos, más acá. Y me queda el último. La derivada del x al cubo por el seno de x. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. El 3 que baja, y resto 1. Por el segundo como está, más el primero como está, por la derivada del segundo que es el coseno, y ya terminé. Y al final acá están arregladitos, creo, para ver si la cuenta daba. No para ver si la cuenta daba, porque no tenía un resultado, sino simplemente porque podía juntar algo. Este seno con este seno se juntan, este con este también, los cosenos, x coseno, y los x cuadrados seno se pueden juntar. Como tenía que llegar a la derivada cuarta, de última, si acá no hacía la cuenta, la podía haber dejado ahí. Depende de para qué uno quiera esa cuenta. Como les decía, en la unidad que viene vamos a usar esas cuentas para algo. Y entonces, como les vamos a tener que igualar cero, despejar y demás, es necesario a veces tenerlo mejor escrito. Bueno, terminamos con las derivadas sucesivas, nos queda un tema, el último, de esta unidad. Nosotros vimos lo que era la derivada de una función y ahora vamos a ver algo que se llama el diferencial o la diferencial de la función. Lo de el o la es porque depende del libro, uno dice una cosa, no otra cosa. Nuevamente, como empezamos hoy, y igual a f de x una función que sea derivable en un punto x0. Con esto no les digo nada nuevo, nosotros podemos definir la derivada en el punto x0 como el límite para delta de x tendiendo a 0 del cociente incremental de y, delta de y sobre delta de x. Definición de derivada. Ahora, a partir de esta definición de derivada y de lo que vimos nosotros de qué cosa era la derivada, el delta de y sobre el delta de x sin el límite, eso era el cociente incremental y era la pendiente de la recta secante, por ejemplo, y no era igual a la derivada. El límite ayuda para que esta expresión sea lo que es la derivada. Entonces, nosotros vamos a tener por un lado la derivada y vamos a mirar por otro el cociente incremental. El cociente incremental tenía una fórmula, por ejemplo esta, el delta de x lo dejamos así, y el delta de y lo podríamos escribir como f de x0 más delta de x menos f de x0. Una de las opciones, ¿sí? ¿Por qué lo puse con x0? Porque arranqué aquí con x0. Entonces, justamente les estaba diciendo, el delta de y sobre el delta de x era la pendiente de la recta secante y en cambio la derivada era la pendiente de la recta tangente. Salvo algunos casos, en general no son lo mismo el delta de y que la derivada. ¿Por qué? Porque acá hay algo que dice límite y eso hace que sí sean iguales. Ahora, como no son iguales, uno lo que puede hacer es como un arreglito, decir, bueno, está bien, no son iguales. El delta de y no es lo mismo que la derivada. Pero seguramente si yo le sumo algo, le resto algo, que aquí yo llamé epsilon, un numerito chiquito, es posible que esta derivada más un numerito chiquito me dé lo mismo que el delta de y sobre el delta de x. Aquí yo estoy poniendo que le sumo un número positivo, podría sumar o restar, porque eso depende de cada función. Lo que quiero decir es que este igual lo podemos poner siempre y cuando le agreguemos algo acá, o del otro lado, de donde quieran, porque lo que no vale es que el cociente incremental sea igual a la derivada. Lo que es igual es el límite del cociente incremental igual a la derivada. ¿Qué vamos a hacer con esta expresión? ¿Sí? Donde tenemos conectados el cociente incremental con la derivada de la función. Vamos a despejar el incremento de la variable y o de la función. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a despejar? Simplemente el delta de x lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando. Chao. Nos queda entonces f' de x0 multiplicado por el delta de x. Acá nos quedó el delta de y, o sea, el incremento de la variable dependiente o la f de nuestra función. Y acá nos queda algo, que es el epsilon s por el delta de x. Y nosotros lo que hacemos es que el delta de x se vaya a 0 cuando trabajamos con la derivada. O sea que esto es un número chiquito. Y además dijimos, el epsilon, este es un número positivo, y si pensamos en qué era para nosotros el epsilon cuando definimos límite, epsilon siempre era un número chiquito. Entonces,
Conclusión, el delta de y no es lo mismo que f' de x0 por delta de x, porque hay algo que sobra, pero se parecen porque esto es algo chiquito. Ahora, esto otro que queda acá, que tiene un nombre, se llama la parte principal del incremento. ¿Por qué es la parte principal del incremento? Porque es como el número más grande del delta de y. Por eso es la parte principal. Lo que sobra acá es chiquito. Bueno, eso que está ahí es lo que se llama el diferencial de la función. ¿Y qué es? Es f' en x0, la derivada de la función por el delta de x. Y eso nos da el incremento de la función o el incremento de la variable dependiente, que es esto mismo que está acá, ¿no? F de x0 más delta de x menos f de x0. La definición, así formal, una función f, derivable en un punto x0, suponemos que la derivada en el punto sea distinta de 0 para tener algo que no sea 0, y entonces se dice que la parte principal del incremento, que es esta cuenta que está acá, f' de x0 delta de x, se llama el diferencial o la diferencial de la función y de f de x. ¿Y cómo se indica? Se indica de esta manera, se dice con una DI, diferencial de y. Yo aquí pongo x0 y x0 porque lo estoy calculando en ese punto, en x0. Podría no poner el x0, podría poner DI igual a f' por el delta de x. ¿Sí? Se calcula de esta forma. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos recién? Ups, aquí. Fíjense que acá no estaba ese DI, acá estaba el delta de y. El delta de y no es lo mismo que el f' de x0 delta de x. Esta cosa aquí se llama DI o diferencial de y, y el delta de y es otra cosa, es distinto. ¿Qué pasa con el delta de x? Bueno, el delta de x es algo que nosotros vamos eligiendo. Depende del punto x0 que está, nos movemos delta de x a la derecha, nos movemos delta de x a la izquierda, y lo elegimos nosotros. No depende si me pongo en x0, o si me pongo en x1, o si me pongo en otro punto. Entonces, el delta de x, a pesar de que tiene una x acá, y eso confunde, no depende de la variable. Es independiente de la variable y lo elegimos nosotros, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque ahora en esta cuenta, fíjense, f es una función que depende de la variable x y en cambio el delta de x no. Bueno. Y se calcula este diferencial de y justamente con la derivada de la función multiplicado por el delta de x. Creo que ahora, bueno, vamos a hacer un ejemplo que antes de ver la interpretación geométrica. ¿Cómo calcular el diferencial de y de una función? Simplemente calculamos la derivada de la función y multiplicamos por el delta de x. Nada más. Entonces, si y es igual a e a la x cuadrado, podemos pensar que esto y es igual a f de x, esta es nuestra f de x, entonces tenemos que calcular su derivada, o y' o f' de x, como lo escribí yo aquí, lo que prefieran. ¿Sí? F' de x o y' de x es la derivada de esta exponencial. Si tuviera e a la x, la derivada de e a la x es la misma e a la x. Pero tengo e a otra cosa, entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces ahora la derivada del e a la x cuadrado es la misma e a la x cuadrado por la derivada del exponente. Por eso aquí aparece el 2x. ¿Sí? Siempre que tengan e elevado a algo que no sea x, tienen que derivar el exponente y esa derivada tiene que aparecer multiplicando a la función original. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a escribir el diferencial. El diferencial es simplemente escribir la derivada de la función 2 por x e a la x cuadrado por el delta de x. Como yo aquí puse x0, en lugar de poner x como acá, pongo x0, x0 y x0. Nada más. ¿Sí? Es cálculo de una derivada multiplicado por el delta de x. Si tengo esta función, muy simple, f de x igual a x, su derivada es 1, y en este caso, cuando calculamos el diferencial de la función x, de la identidad, me va a quedar 1 por el delta de x. O sea que el diferencial de y para la función identidad, para la función x, me queda exactamente el delta de x. ¿Sí?
Aquí dice para todo x0 porque uno puede poner cualquier número que se le dé la gana acá, siempre y cuando sea un número donde la función se pueda calcular. ¿Sí? ¿Por qué vemos este tema? Porque en la siguiente unidad, no, les miento, la unidad 5, ¿sí? Esto lo vamos a usar un montón. Todo el tiempo vamos a estar usando este diferencial. Ahora lo vamos a ver acá, lo vamos a usar un poquito y después ya lo vamos a dejar medio en el camino hasta, creo que, sí, al menos en la parte de matemática. En la parte de aplicaciones no sé si vuelven a usar diferenciales en la unidad 4. ¿Sí? Pero no es más que calcular la derivada y multiplicar por el delta x. Como justamente lo vamos a ver acá y después lo vamos a necesitar más adelante, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es ver para qué otra cosa lo podemos usar en este momento. ¿Sí? Entonces, justamente con este ejemplo. Fíjense que acá la derivada de y con respecto a la diferencial de y cuando lo que tengo es la función identidad, si yo acá en lugar de poner y de x0 pongo la función identidad, me queda que dx es lo mismo que el delta de x. Entonces, por esa razón, y también porque el diferencial de x, o el delta de x, perdón, lo elegimos nosotros a gusto, ¿sí? Uno va a tomar que el delta de x y el diferencial de x son la misma cosa, ¿sí? Lo que no son la misma cosa, lo que no es igual es el delta de y con el diferencial de y. Esas son cosas diferentes. El diferencial de y es f' de x por el diferencial de x, si en lugar de poner delta de x pongo diferencial de x, si ustedes quieren poner acá delta de x lo pueden poner, no hay problema, es lo mismo. Lo que no es lo mismo justamente es el delta de y. Este simbolito que son como dos onditas, dos olitas, significa que es parecido, pero que no es igual. ¿Sí? Es aproximado, es parecido, no es igual. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para lo que viene a continuación. ¿Qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver qué es esto del diferencial en el dibujo. Nosotros sabemos que cuando tenemos una función, si calculamos su derivada, lo que vamos a obtener es la derivada de la función en el punto, es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. O sea, la derivada nos da un número y ese número es la pendiente de la recta tangente. Bueno, cuando calculamos el diferencial, ¿qué es lo que obtenemos? Vamos a verlo en el gráfico, a ver qué representa. Entonces el gráfico, yo tengo un punto P de coordenadas x0 y 0, como el que vimos el otro día, y ayer también lo volvimos a mirar, una función f, que es esta más curvita que está acá abajo, al punto de coordenadas x0 y 0, que es el f de x0, ¿sí? Le llamo y0, le llamo f de x0, lo mismo, es el punto P, ¿sí? Como A, bueno, no, el A es simplemente una indicación. No se preocupen por el A. Bueno, en el punto P está trazada la recta tangente, ¿sí? Después, del x0 yo me muevo delta de x a la derecha y entonces encuentro el x0 más delta de x. Del x0 más delta de x subo hasta chocarme con la función, la curvita, ¿sí? Cuando me choco con la función encuentro un punto. A ese punto le llamé A', ¿sí? ¿Y a qué altura está ese A'? A la altura f de x0 más delta de x. Y entonces acá, entre el f de x0 más delta de x y el f de x0, hay una distancia que justamente es la que hemos estado usando todos estos días, que es el delta de y, o el delta de la función. Y con los dibujitos que yo tengo acá, es simplemente la longitud de este segmentito, que empieza en A' y termina en C, o empieza en C y termina en A'. Esto es simplemente una indicación de longitud de segmento. El delta de I es esto que tenemos acá. Bueno, ahora, ¿cómo es que nosotros calculamos la pendiente de una recta? Bueno, la pendiente de una recta, ¿sí? Se calcula haciendo, decíamos, la medida del cateto, ¿sí? Vertical, por decirlo así, en este triángulo que tenemos acá, dividido la medida del cateto horizontal. Sería la medida de BC dividido la medida de AC. ¿Sí? Esa es una manera de calcular la pendiente de una recta. Otra manera de calcular la pendiente de una recta es calculando la tangente de este ángulo alfa, que es el ángulo que determina la recta cuando corta el eje de las X, que es el mismo ángulo que se arma acá. O sea que la tangente de alfa
es lo mismo que la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Está dibujadita acá. Eso es lo mismo que la medida que tenemos aquí, BC sobre AC. La medida de la C es justamente lo que yo me moví de X0 a la derecha, que es el delta de X que yo elegí. O sea que el AC lo puedo cambiar por el delta de X. Y de acá, lo que puedo hacer es despejar este BC. Ese BC me queda que es igual a I' por el delta de X. ¿Por qué I'? Porque I' es la derivada de la función en el punto y es la pendiente de la recta tangente a la función. O sea, yo puse acá I' porque con la tangente de alfa y con BC sobre AC lo que calculé fue la pendiente de esta recta tangente. Siguiente paso, lo que hice fue simplemente al delta de X lo pasé multiplicando. Me encuentro ahora con que aparece I' por delta de X. Y me acuerdo de la hojita anterior y de lo que vimos hoy hace un momentito, que cuando tengo la derivada por el delta de X, eso se llama el diferencial de I. Pero ahora, esto lo pongo acá porque me acuerdo de que me dijeron recién, de que yo les dije que I' por delta de X es el diferencial. Y de este lado me quedó solita la BC. ¿Quién era BC? Era este segmento, el que arranca en C y va hasta aquí. ¿Quién es este punto B? Este punto B está ubicado en la recta tangente. Entonces, resulta que el diferencial que tiene esta fórmula f' de x, diferencial de x, o y' por el delta de x, es lo mismo, resulta ser igual al BC. ¿Y quién es el BC? Es este segmento que empieza acá y termina en la recta tangente. Entonces, ¿qué cosa es el delta de I? El delta de I es el incremento, ¿sí?, de la ordenada de la curva cuando pasa ¿qué cosa? Cuando yo del X0 me muevo hacia el X0 más delta de X. O sea, el delta de I me dice cuánto crece este valor cuando yo me muevo desde X0 hasta X0 más delta de X. Y este otro delta, el diferencial de I, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo cuándo crece este punto o esta altura, la f de X0, cuando yo me muevo de X0 a X0 más delta de X, pero ahora este punto no lo miro en la función, sino lo miro en la tangente. Porque el P se estaría moviendo hacia el B, cuando yo me muevo del X0 al X0 más delta de X. Entonces, para redondear esto, ¿qué cosa es el diferencial de I? Esta medida, ¿sí?, la longitud del BC, es lo que aumenta, en mi dibujo está aumentando, pero podría disminuir, es el incremento de la ordenada de la recta tangente cuando yo de X0 me muevo hacia X0 más delta de X. Esa es la definición que nos da la geometría o el dibujito. La diferencial de la función f en el punto X0, f de X0, que nosotros notamos con DI, es el incremento de la ordenada, no de la función, sino de la recta tangente, porque vamos del P al punto que está en la misma tangente, cuando X0 se mueve o varía en delta de X. ¿Sí? En el dibujito, el diferencial de I es simplemente la longitud del segmento BC. ¿Sí? Entonces tenemos una interpretación geométrica para la derivada y tenemos una interpretación geométrica para el diferencial. Solo cuando estamos en una recta, el diferencial y el incremento de la función son iguales. Si no, siempre van a ser distintos. Cuando uno tiene una función que es cóncava hacia abajo, ¿qué significa cóncava hacia abajo? El ejemplo anterior es una función cóncava hacia abajo, ¿sí? Con la pancita así, como mirando hacia abajo, como si fuera una parábola con ramas hacia abajo, eso es una función cóncava hacia abajo, ¿sí? En este caso, fíjense que el delta de I es más chiquito que el diferencial de I. Cuando lo que tenemos es una función como si fuera una parábola con ramas hacia arriba, en ese caso le decimos que es cóncava hacia arriba, y en ese caso el delta de I resulta ser más grande que el diferencial de I. Pero son cuestiones que uno ve en el gráfico, ¿sí? No se preocupen mucho.
En cuanto a qué es cóncavo hacia abajo y hacia arriba, la próxima semana ya nos vamos a meter con ese tema, ¿sí? Así que no se preocupen ahora por ver de qué se trata en particular. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Unos ejemplos de cálculo del diferencial. Diferencial de y vamos a calcular el delta de i. Yo voy a tomar x cuadrado, voy a tomar un punto, x0, y voy a elegir un delta de x, el que yo quiero, que acá es 0.1. Lo elegí a gusto. Elegí el x0, elegí el delta de x. ¿Cómo calculo el diferencial? Obedeciendo la fórmula, nada más. F' de x0 es lo mismo que, perdón, el diferencial de la función en x0 es la derivada en x0 por el delta de x. ¿Qué voy a hacer? Derivo el x cuadrado, que es 2 por x, y lo calculo en x0. 2 por x0 y el delta de x viene acá. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Reemplazar el x0 por lo que es. Por 10 y por 0,1 el delta de x. Hacemos la cuenta y me da 2 puntos, 2 unidades sería. Bueno, 2 por 10 por 0,1, me da 2. Si nosotros calculamos el delta de i, el incremento de la función es calcular f de x0 más delta de x menos f de x0. Y esto es calcular el x0 más delta de x, elevarlo al cuadrado y restarle el cuadrado del x0, porque eso me dice que es la función f, que es elevar al cuadrado. Yo aquí tengo escrita la expresión que queda. Podríamos haber hecho el trabajo aquí, poner el 10 acá, el 0,1 elevo al cuadrado y le resto el 100, y ya está, ¿sí? Acá está desarrollado el cuadrado aquí del binomio, y se le ha ido el x cuadrado, el x0 al cuadrado. Pero podría haber hecho la evaluación acá, es decir, cambio el x0 por 10, el delta de x por 0,1 y me da este valor, 2.01. ¿Por qué quería mostrarles esto? Para mostrarles que en efecto delta de i y el diferencial de i son distintos, ¿sí? Ahora, ¿cuál tengo siempre y cuál puedo sacar siempre y cuál no? ¿Y por qué uno hace esto del diferencial? Bueno, porque a veces uno quiere saber cuánto es en efecto el delta de i. O sea, cuánto sube, cuánto aumenta, cuánto baja, cuánto se incrementa una función cuando yo me muevo de un x a un x0, de un x0 a un x0 más delta de x. Y no es tan fácil hacer esta cuenta. Entonces uno puede agarrar y sacar la cuenta de cuánto es el diferencial. Y no va a dar lo mismo. Está claro que no da lo mismo, pero da parecido, ¿sí? Entonces uno puede, con esta cuestión de usar el parecido, quedarse con el valor que da el diferencial, que lo saqué aquí rápidamente con la derivada, en lugar de ponerme a hacer toda esta cuenta que es el delta de i. Si uno puede sacar el delta de i sin problema, lo saca, no hay drama, ¿sí? Pero a veces no lo tenemos a mano. Bueno, justamente como a veces no tenemos a mano el cálculo de cuánto es la función en un valor, cuánto es el incremento de la función, es que uno va a usar justamente el diferencial para calcularlo. El delta de i es parecido al diferencial más algo, no son iguales, pero como se parecen bastante el delta de i y el diferencial, uno a veces puede tomar el valor del diferencial para calcular el delta de i, el incremento. Y en realidad eso lo vamos a calcular, pero nos va a servir para lo siguiente. El delta de i nosotros lo calculamos como f de x0 más delta de x menos f de x0. De acá nosotros podemos despejar, el f de x0 lo podemos pasar sumando, y entonces nos queda que la función calculada en x0 más delta de x, es decir, cuando yo, a partir de un x0, incrementé en algo, ¿sí? El x0, el valor de la función en el nuevo punto se calcula a partir del valor de la función en el punto original, en el punto de partida, más el delta de i. ¿Sí? Ahora, el delta de i no lo puedo calcular. Supongamos que no lo puedo calcular. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo agarrar y cambiar el delta de i por el diferencial de i. Y entonces, como no son iguales, uno puede calcular aproximadamente el valor de f en x0 más delta de x haciendo f en x0, que se supone que ese lo tenemos que saber, y este otro que calculamos acá. Esto es para justamente calcular valores aproximados. Usando esta fórmula, que el f de x0 más delta de x es parecido al f de x0 más el diferencial en el x0, vamos a hacer algunos cálculos aproximados. Por ejemplo,
Si uno quiere calcular la raíz de 38, ustedes me van a decir, tengo la calculadora a mano o acá en la compu rápidamente podemos saber cuánto sale la raíz de 38 con 825 decimales. Tienen razón. No lo vamos a usar para toda la vida, lo que quiero mostrarles es para qué sirve el diferencial. Usando para calcular la raíz de 38 sin usar la calculadora y sí usando algo que sí sabemos. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos calcular la raíz cuadrada de 38. ¿Qué es la raíz cuadrada de 38? Es este f de x0 más delta de x. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con un f de x0, que este sí lo deberíamos saber calcular sin necesidad de calculadora, y esta cuenta que la vamos a hacer. Bueno, entonces, para ello tenemos que definir una f. ¿Quién es la f? Bueno, el 38 sería lo que tenemos acá, el x0 más delta de x, y la f es lo que afecta al 38. O sea que la f es la raíz cuadrada de una función. F de x es la raíz cuadrada de x. Entonces, ahora, ya encontré qué pongo acá, tengo que ver qué pongo como x0. La idea es que yo pueda calcular la raíz cuadrada de x0 sin necesidad de la calculadora. Es decir, tengo que saber calcular esa raíz cuadrada fácilmente. Y entonces tengo que pensar en qué números tienen raíz cuadrada exacta cerquita del 38. Lo de cerquita es porque ese cerquita me va a dar el delta de x. Y entonces, por ejemplo, uno que está cerquita del 38 y que tiene una raíz cuadrada exacta es el 36. La raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 nos da 36. Esa la sabemos calcular sin necesidad de calculadora, y entonces el x0 lo vamos a mirar por ese lado. Ahora, el x0 sería el 36. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el f en x0, que será la raíz cuadrada del 36, ¿sí? Y necesitamos el diferencial calculado en el 36. Para eso tenemos que calcular el diferencial de la función, que es simplemente la derivada de la raíz cuadrada multiplicado por el delta de x. Entonces, el diferencial lo calculamos con la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 sobre 2 por raíz cuadrada que queda abajo, y el delta de x que aparece en la fórmula del diferencial. De manera que, usando la formulita esta que yo tengo acá, la raíz cuadrada del 38, ¿sí?, va a tener que ser igual a la raíz cuadrada del 36 más esta cuenta donde voy a cambiar el x0 por 36. ¿Qué me está faltando? Y me está faltando saber quién va a ser el delta de x. Pero si yo elijo al x0 como 36 y lo que tengo que poner acá adentro en x0 más delta de x es 38, el delta de x tiene que ser la diferencia entre uno y otro. Entre el x y el x0. Entre este y el que yo elegí como x0. 38 menos 36 me da 2. Y entonces ahí ya tengo quién es el delta de x. ¿Sí? Reemplazo, ahora en toda la fórmula que tenía anteriormente, acá en el diferencial, el x0, hago la cuenta. ¿Sí? Fíjense que acá me queda 1 sobre 2, la raíz de 36, que la puedo sacar a mano, por decir así. Y después me queda 1 sobre 6, que la cuenta también la podría hacer a mano, ¿sí? Sin calculadora, todo sin calculadora por ahora. Entonces, la raíz de 38, ¿cuánto va a ser? Va a ser la raíz del 36, que es el 6, más el 0,17 que hice acá. Y si ustedes ahora van a la calculadora y la usan en la calculadora, van a ver que les da que la raíz de 38 es, aquí puse 6 cifras decimales, 6.164414. Está bastante parecido, ¿sí? Y no usamos la calculadora. Y obviamente uno puede calcular el error que se comete al aproximar algo que hicimos con la calculadora con algo que hicimos a mano, ¿sí? En este caso nos da la diferencia entre el 6,17 y el 6,16. Esto es simplemente la diferencia entre los dos valores. ¿Vamos? Podemos hacer el mismo cálculo, por ejemplo, para la raíz cúbica de 124. Misma historia de antes. Tenemos que buscar una función f, un x0 y un delta de x. La función f siempre me la va a dar lo que yo estoy buscando. Si yo tengo raíz cúbica de 124, la función f tendrá que ser la raíz cúbica. ¿Sí? Si tengo que x0 más delta de x es 124, voy a tener que buscar un numerito que esté cerca del 124 cuya raíz cúbica sea exacta. Obviamente, a partir de la función uno calcula el diferencial.
El diferencial será la derivada de la raíz cúbica, que la puedo empezar como una potencia, y siempre agreguen el delta de x. ¿Sí? Por ahora no sabemos el x0, no sabemos el delta de x, pero sí sabemos que vamos a poder calcular todo esto, la raíz cúbica del x0 más delta de x, que es la raíz cúbica del 124, haciendo la raíz cúbica de alguien más el diferencial, que ya lo calculamos acá. ¿Quién es el x0? Bueno, ahí tenemos que ponernos a pensar qué número elevado al cubo me da algo cercano al 124. Bueno, si uno piensa, por ejemplo, el 5 elevado al cubo da 125, y el 125 está bien cerquita en 124, en consecuencia ya tenemos el delta de x, ¿sí? El delta de x es menos 1, siempre tienen que hacer x menos x0, ¿sí? Entonces x es 124, lo restamos el 125, y nos da el menos 1. Y ahora es cuestión nada más de reemplazar en la fórmula que tenemos acá, en esta que tenemos a la derecha, ¿sí? Raíz cúbica del 125 nos da 5, el diferencial da menos 0.0133, esta cuenta habría que hacer la mano también, y después nada más que hacer el 5 menos el 0.0133 y nos da este número 49867, que parece que es la raíz cúbica del 124. A mí en la calculadora me da 49866, bastante cerca, ¿eh? Y entonces el error que uno comete al aproximar la raíz cúbica de 124 por algo donde estamos usando el diferencial es bastante chiquito el error, ¿sí? Misma cuenta podemos hacer con el seno de 46, ¿sí? Acá por ahí va a estar más difícil para aquellos que por ahí no han visto mucha trigonometría, ¿sí? Porque, bueno, uno acá diría, bueno, ¿cuál es el seno de qué ángulo? Me lo acuerdo. La función f tiene que ser el seno. Ahora, 46, por ejemplo, es 45 más 1. O sea, si yo tomo 45, el delta de x sería 1, y entonces ahí tendríamos nuestro x0. El problema es si sabemos cuánto es el seno de 45 grados, ¿sí? Eso es bastante, si uno, hace muchos años, había en los colegios, porque no había calculadoras, algo que eran las tablas, ¿sí? Trigonométricas. Entonces uno ahí tenía toda la medida de los ángulos. El seno de la 45 es un número que es 0,707, ¿sí? Es raíz de 2 sobre 2. Entonces si uno se lo acuerda, que por ahí uno no se lo acuerda, uno puede usar ese resultado tomando el x0 como 45 y saber que entonces el seno del 45 es 0,707. ¿Y cómo vamos a aproximar el seno de 46? Bueno, poniendo que va a ser el seno de los 45 más el diferencial de la función evaluado en ese valor, en 45. La otra ventaja que tiene el 45 es que tanto el seno como el coseno son iguales para 45 grados. Que es justo el ángulo que parte al primer cuadrante por la mitad. Un detallito más cuando trabajamos con funciones trigonométricas. Este delta de x es un gradito de diferencia entre el 46 original y el 45 que yo estoy eligiendo. Importante ponerlo en radianes acá, ¿sí? O sea, hacer pi, 3314 y 280. Ese numerito es el que tiene que ir acá. No poner un grado porque ahí hacemos lío. El resto viene como en el ejercicio anterior, ¿sí? Calculamos el diferencial reemplazando el coseno 45. Si quieren acá lo pueden reemplazar por 45, no hay problema. Lo grave sería poner un grado en el delta de x. Y ahí nos queda que el diferencial es 0.0123. Y el seno de 45 era el raíz de 2 sobre 2, que yo les dije. Acá está como invertido la cosa. El seno 45 es este valor, raíz de 2 sobre 2. Y el coseno 45 por pi dividido 180 es este número, ¿sí? Está cambiado el orden, nada más. Y da ahí 0,7193. En la calculadora da 0,7193. Ah, bastante bien, bastante parecido. También uno puede ver el error que se comete, que es muy chiquitito, ¿sí? También podemos hacer lo mismo con el logaritmo de 900. Pensando en que ahora la función no va a ser ni el seno, ni las raíces, va a ser el logaritmo. Y pensando, y acá es el logaritmo en base 10, ¿sí? Logaritmo en base 10
Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 10 es 1, logaritmo en base 10 de 100 es 2, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Entonces, ¿por qué? Uno puede ir calculando potencias de 10 y nos da el número al que calculamos el logaritmo también, ¿no? Entonces, como el logaritmo en base 10 de 1000 es 3, justamente el que tiene un logaritmo exacto y fácil de calcular es el 1000. Y entonces ya tenemos nuestro candidato x0. Y nuestra función tiene que ser el logaritmo. Y el delta de x, si yo aquí en lugar de x0 pongo 1000, el delta de x es lo que tengo que restarle al 1000 para llegar al 900. O sea que tendríamos un delta de x que sería 100. Entonces, podemos calcular el diferencial con la derivada por el delta de x. El valor que estamos buscando va a ser parecido al logaritmo en ese valor que estamos buscando por más el diferencial. Y como con el 1000 tenemos los números exactos, ya tenemos el x0 y tenemos el delta de x, y es cuestión de reemplazar acá. ¿Sí? Bueno, tenemos ahí la cuenta, el logaritmo del 900 será parecido al logaritmo de 1000, al que le sumamos el diferencial. Como es negativo acá, no pasa nada, me da 2.957, cosa que es razonable, porque bueno, el logaritmo de 1000 es 3, así que es una función creciente. Con la calculadora a mí me dio 2.9542, seguramente me he quedado con menos cantidad de cifras decimales, y uno tiene ahí una diferencia. Estos ejercicios en el práctico tienen 4 para calcular. La raíz cúbica de 60, que está desarrollado en el práctico. Mírenlo, cualquier consulta me dicen, la hacen a través del foro de la parte teórica. Ese está desarrollado en detalles y tienen acá raíz cúbica de 60, es parecido al que hicimos hoy de la raíz cúbica de 124. En el B tienen la raíz cuadrada de 102, es parecido al que hicimos hoy de la raíz cuadrada del que era cerca de 36, creo, ¿no? El B, está resuelto en detalle en una sección que dice ejercicios resueltos, y está resuelto en papel, por decirlo así, y está resuelto por el profe Fabio en un video, ¿sí? Así que tienen 2 opciones para mirar cómo se resuelve este ejercicio, el B, con estos datos. Y para el C y para el D no están resueltos en ningún lado, se los dejo como tarea, ¿sí? No lo van a ver en la práctica, ¿sí? Porque en la práctica tienen que terminar todos los otros ejercicios y la parte de aplicaciones y demás, por eso no lo van a ver en la práctica. Hay que calcular el logaritmo de 1100 en uno, que se resuelve parecido al del logaritmo de 900, que vimos hace un momentito, tomando la función logaritmo y el delta de x que corresponde, con x igual a 1000, ahí les estoy dando la ayuda. Y para el coseno de 85 se resuelve parecido al que hicimos del seno de 46 grados, ¿sí? Tomando la función fx en lugar de seno coseno, x0 algo que esté cerca, este es más fácil porque el coseno de 90 es 0, así que no tenemos que acordarnos de ninguna tabla rara de cosenos y senos, ¿sí? Y de ahí sacan el delta de x. Entonces les dejo ahí la tarea para ustedes de resolver el ejercicio 9, el trabajo práctico 3, usando las ayudas estas, los ejercicios resueltos que están en el Moodle, el video del profe Fabio, y cualquier duda la plantean en los foros y nosotros de ahí les damos una mano si es que no llegan al C y al D o no les coinciden o no entienden algo de lo que está hecho en el A y el B. Bueno, última parte de la clase, ¿qué nos queda? Si nosotros tenemos algo que se llama notación de Leibniz. ¿Qué es la notación de Leibniz? Es otra forma de escribir las derivadas. Nosotros vimos la prima, vimos la D grande, vimos, en vez de escribir D grande, poner la prima o si no un numerito. Bueno, hay otra notación que se llama de Leibniz, que la van a ver en los libros, que la van a ver en las aplicaciones del celular, o que la van a ver en la aplicación que encuentran en la compu. Si ustedes tienen la función igual a f de x, la derivada es muy fácil, es 1, y entonces el diferencial de esta función de la identidad es diferencial derivada por delta de x. Bueno, entonces, si ahora cambio acá, en lugar de poner y pongo x, me queda
que el diferencial de y es exactamente igual que el diferencial de x. Cosa que yo ya les había dicho que lo íbamos a tomar así. Siempre que pusiésemos delta de x, ¿sí? Vamos a poner diferencial de x. Ahora, en lugar de poner el delta de x en la fórmula del diferencial, el diferencial es f' de x por el diferencial de x, ¿sí? Lo que podemos hacer es despejar la f' de acá. Y entonces cuando despejamos la f', el diferencial de x pasa dividiendo. Y entonces nos queda esta notación para derivada. En lugar de escribir f' o de escribir y', o de escribir f elevado a la 1 entre paréntesis, podemos escribir esta forma, di con respecto a di sobre dx. Bien, como se dice como lo iba a decir yo recién y sin explicarles, esto se suele decir la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? No se dice di dividido de x, sino es la derivada de y con respecto a x. Es simplemente otra forma de notar estas cosas. ¿Y por qué aparece Leibniz? Bueno, porque Leibniz, junto con Newton, cuando empezaron a trabajar en estas cosas, en el 1700 y pico, cada uno vivía en un país diferente, uno vivía en Alemania, Leibniz, y Newton vivía en Inglaterra, y cada uno por su lado hizo lo mismo, pensó lo mismo, sin conocerse, tratando problemas similares, y cada uno por su lado inventó la derivada, inventaron lo mismo, pero la notación Leibniz lo escribía así, y con las primas era la forma que lo escribía Newton, ¿sí? Simplemente si queremos escribir la derivada de y con respecto a x de e a la x cuadrada en notación de Leibniz, simplemente derivamos esta función e a la x cuadrado, que es 2 por x e a la x cuadrado, y en lugar de escribir f' de x, ponemos de y con respecto a x. Si lo queremos hacer a partir del diferencial, es lo mismo. El diferencial de y es la derivada de la función f' de x por el diferencial de x o el delta de x si ustedes quieren ponerlo. Así como tenemos derivadas sucesivas, también están las diferenciales sucesivas. Tengan en cuenta que cuando calculamos el diferencial de y, eso es lo mismo que f' de x, diferencial de x o delta de x. La f' de x depende de la x, pero el diferencial de x o el delta de x, no. ¿Por qué? Porque los elegimos nosotros a gusto, puede ser más chico, más grande. Entonces el nombre con diferencial de x es un poco engañoso, tramposo, pero a pesar de que aparece una x acá, no depende de x. Bueno. Si la f se puede derivar, es derivable, tiene derivada, uno puede derivar esta expresión. Y entonces, cuando derivamos esa expresión, nos podemos calcular el diferencial de esta nueva expresión. ¿Cómo calculamos el diferencial de una expresión? Calculamos su derivada por un lado y lo multiplicamos o la multiplicamos por el diferencial de x. Entonces, si yo voy a calcular el diferencial de esto, voy a calcular el diferencial del diferencial a la izquierda, y a la derecha voy a calcular el diferencial de esto, que será la derivada de esta cosa, y le voy a multiplicar o le voy a agregar multiplicando el diferencial de x. Entonces, el diferencial del diferencial, acá lo escribo así, el diferencial del diferencial, se nota así, d cuadrado de y. Y esto significa la diferencial segunda de y. Y es como calcular la diferencial de f' de x diferencial de x. ¿Cómo calculamos un diferencial? Derivamos y luego multiplicamos por el diferencial. La derivada de f de x diferencial de x es la derivada de un producto, pero el diferencial de x, a pesar de su nombre, no depende de x. Entonces, esto es como constante, es constante con respecto a la x. Entonces, ¿cómo derivo esto? Me quedará la derivada segunda de f de x por el diferencial. O sea, esta primera parte es la derivada de lo que tengo dentro del corchete. Y luego agrego un diferencial más porque es lo que me dice la definición de diferencial. Y acá, diferencial por diferencial, acá sí me queda el cuadrado. Este sí es al cuadrado, este no. ¿Sí? Bueno.
Esa sería la diferencial segunda de la función. Y uno puede calcular todas las diferenciales que quiera, siempre y cuando las funciones sean derivables. Así como podemos calcular la derivada sucesiva primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, podemos calcular diferenciales sucesivas también, todas las que uno quiera. Y el formato es este que tenemos escrito así. También podemos agarrar y pasar el dx elevado al cuadrado para acá abajo. Y tenemos otra notación de Leibniz para la derivada segunda. Y acá hay una trampa porque también si bien acá está al cuadrado, porque es el diferencial por el diferencial, acá uno no lo lee al cuadrado. Uno dice la derivada segunda de y con respecto a x dos veces. Esa es la forma correcta de leer esto. En ningún momento uno dice al cuadrado, uno dice la derivada segunda de y con respecto a la x dos veces. Que es lo mismo que acá, la derivada segunda de la función f con respecto a la x. Y siempre voy a derivar con respecto a x. ¿Cuántas derivadas sucesivas podemos calcular? Las que ustedes quieran, dependiendo de la función con la que uno esté trabajando. ¿Sí? Puede ser que la función tenga muchísimas derivadas. Fíjense que acá aparece la derivada de orden n, la derivada sucesiva. Y bueno, y tendremos la derivada enésima de la función con respecto a x n veces. ¿Sí? Bueno, de diferenciales, bueno, así como uno tiene reglas para derivar, suma, resta, multiplicación, división, también hay reglas de diferenciación. No las vamos a ver porque son las mismas que tuvimos para las derivadas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros tenemos la derivada de un producto, u por b, que me queda u' por b más u por b', en las diferenciales lo que vamos a hacer es cambiar las derivadas por diferenciales. Y entonces, en lugar de poner y', uno pone di con respecto a x, y en u', uno pone du con respecto a x por b, du con respecto a x. Acá lo único que hice fue cambiar y', u' y b' por las expresiones de Leibniz de las derivadas. Si yo me quiero quedar solo con los diferenciales, me quiero quedar solo con la parte de arriba. Y como acá tenemos diferencial de x, diferencial de x, diferencial de x, se pueden ir de alguna manera. Entonces me queda di, du por b más u de b. ¿Sí? ¿Y por qué acá puse v? Porque i es u por b. Es como que se simplifican los diferenciales que tengo acá abajo. Si es que lo voy a hacer con diferenciales. Entonces, la regla de la derivada que vimos ayer para el producto vale lo mismo para las diferenciales, nada más que acá en vez de aparecer u', dice el diferencial de u por b más u por diferencial de b. Misma situación para la derivada de un cociente. La derivada del de arriba, ponemos du por el de abajo como está, menos el de arriba como está, por el diferencial de la de abajo, dividido el de abajo al cuadrado. ¿Sí? De esta fórmula solo vamos a volver a recordar esta que está acá, más adelante en la unidad 5, cuando veamos integrales. Y para terminar, la tarea. Tarea para la próxima clase de lectura, desde la página 97 a la 109, de nuestro apunte, análisis matemático, notas de clase de este año, el 2022. Es importante que lean el tema, estamos empezando una unidad nueva, que es la unidad 4, es una unidad en la que vamos a aplicar derivadas, pero hay muchas cuestiones geométricas en el medio, y muy visuales o que se pueden ver en los gráficos. Así que recomiendo especialmente que lean el apunte para tener una idea gráfica, visual, de aquello sobre lo cual vamos a estar hablando, ¿sí?